sensible a la fosa orquestal. Y nosotros en estos momentos estamos aquí en el estudio con el doctor Germán Ángel, es neurocirujano y estuvo presente anoche en el momento en el que llegaba Sergio Denis con este cuadro gravísimo de salud después de haber caído. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Un Gracias por venir, saludo. doctor. Bueno, ¿nos puede contar cómo fue esos momentos, esos primeros momentos donde usted toma contacto con el paciente anoche? Sí, el paciente es trasladado por el servicio de emergencia 107, llega al hospital en bastante grave estado, llega en coma, Ujú. inmediatamente se pone en marcha el operativo para intentar estabilizarlo, ¿sí? Sí, Entonces lo que se hace es recepcionarlo entre varias personas, asegurarle la vía aérea, ponerle un tubo para que pueda respirar, sí. ya que, como le digo, el paciente estaba en coma, eh, asegurar también la columna cervical y después de que el paciente está estable hemodinámicamente, realizar los estudios diagnósticos. Sí. ¿Sí? Eso tomó, digamos, algún tiempo porque Sergio Denis estaba inestable hemodinámicamente, que se llama. ¿Eso ¿sí? qué implica estar inestable hemodinámicamente? Significa que el paciente está con un deterioro del sensorio Sí. importante y estaba con registros bajos de presión arterial y Bien. frecuencia cardíaca. ¿sí? Bien, perfecto. Una vez estabilizado el paciente, lo más rápido que se pudo, se realizaron los estudios diagnósticos. ¿sí? Ujú. ¿Qué gravedad tiene? Bueno, estamos viendo, ¿no?, la situación, lógicamente, de salud de Sergio Denis, todo el mundo muy expectante, ¿no? Pero el hecho de que cayó aproximadamente son 3 metros, según lo que Sí. se calcula, ¿no? Y, bueno, las implicancias que eso tuvo en la caída de Sergio Denis. Al haber caído de una altura, el paciente sufrió un impacto de alta energía, ¿sí? Sí. Y más teniendo en cuenta, digamos, que es un paciente que tenía algunas patologías previas, aparte de su edad. Sí. El paciente estaba, según informaron, estaba anticoagulado. Bien. O sea, tomaba un medicamento que se llama senocumarol, que es Sí. un anticoagulante, ¿sí? Eso, digamos, agrava un poco más el estado de él, Claro. debido a que hay que tener mucha precaución para realizar cualquier tipo de maniobras porque Sí. el paciente puede sangrar. ¿Eso tiene que ver, perdón, con el hecho de que ayer no se lo haya operado finalmente como se decía en algún momento? Mire, en el momento que yo le asistí al paciente, le hicimos una tomografía de cerebro y en la tomografía de cerebro se veía una gran hemorragia cerebral, se veían múltiples contusiones, como para Sí. que ustedes me entiendan, son Sí. como machucones en el Sí, sí, cerebro. Sí. Pero la lesión más importante que tenía Sergio era el edema cerebral, que se llama. ¿sí? ¿Eso qué pasa? Cuando el cerebro se golpea, en este caso de una manera tan violenta, reacciona hinchándose. ¿sí? Ajá. Y la cabeza es una estructura rodeada por huesos duros. ¿sí? Entonces Claro. el cerebro al hincharse se aprieta contra los huesos del cráneo. ¿sí? Sí. Como les decía, nosotros tenemos medidas de primera línea y de segunda línea, ¿sí? La cirugía, tal vez yo había hablado en algún momento con los allegados a él, es una cirugía que nosotros hacemos a veces de último recurso. Claro. para intentar salvarle la vida al paciente, Sí. ¿sí? No era lo que yo quería en principio, tratar de llegar a eso, porque Sergio es un paciente de 69 años, tomando anticoagulantes y que había estado en un estado bastante reservado, había ingresado en un estado bastante reservado. ¿sí? Si se hacía cirugía iba a ser de altísimo riesgo. Exactamente, la cirugía iba a ser de muy alto riesgo y era muy probable, digamos, que si nosotros llegamos a operarlo, tengamos muchas chances de fracaso de la Claro. cirugía, ¿sí? Claro. Entonces, la maniobra que yo hice es colocarle un monitor para monitorear en una maniobra quirúrgica mucho menor, colocarle un monitor para medir la presión dentro del cráneo, ¿sí? Bien. ¿Y cuál es la evolución que se espera de esa situación, teniendo en cuenta que ya Yo pasaron varias horas? la verdad que yo esperaba en ese momento que la presión sea mucho más alta del cráneo, del cerebro, ¿sí? Por suerte, en primeros momentos registraron valores normales y hasta que yo terminé mi guardia venía con valores aceptables, ¿sí? Bien. Ajá. Bien. Lo cual no significa que el paciente no pueda
tener una evolución desfavorable. ¿sí? Lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Si está en riesgo hoy por hoy la Sí, vida de Sergio Denis. Definitivamente sí. Un paciente muy delicado, muy grave y que hay que seguirlo minuto a minuto y evolucionar. Normalmente en este tipo de casos, cuando se producen lesiones de este tipo y pacientes con estas características, ojalá él pueda salir adelante, pero en el caso ese, ¿existen riesgos de que queden secuelas, de que haya cuestiones que sean irreversibles por el nivel de las lesiones o no necesariamente? Eso creo que estamos en una etapa muy temprana, ¿sí? Es un politraumatismo reciente. Sí. Uno para recién hablar de secuelas tal vez tiene que tener una evolución mucho más prolongada del paciente como para poder evaluar en qué estado se recupera, si puede recuperarse totalmente, que es lo que todos queremos, puede recuperarse un poco, puede no recuperarse. Claro, son muchas alternativas. Pero es una etapa muy temprana como para hablar de la evolución a largo plazo. Le hago una pregunta. Los familiares, bueno, ya sabemos que está su hermano acá en nuestra provincia y también habían manifestado la posibilidad, la intención de ellos de poder trasladar a Sergio Denis. Olga Fernández dijo hoy que esto no es posible y, bueno, se cuestionaron de alguna manera si está siendo bien atendido en el Hospital Padilla y si cuenta el hospital justamente con todo lo necesario para darle la atención que la familia por lo menos está necesitando. Sí, lamentablemente Sergio es un paciente que es grave en Tucumán, es grave en Buenos Aires y es grave en Estados Unidos. ¿sí? Claro. Sí. Por suerte el hospital cuenta con todos los recursos, está siendo bien atendido, tiene todo lo que necesita. Trasladar un paciente de tan alto riesgo, en principio yo no creo que sea conveniente, ¿sí? Por lo menos en estos momentos. Sí. ¿sí? Sí. ¿Y médicamente cuánto tiempo puede tardar la evolución de Sergio Denis, ¿no? Estar internado bajo observación? Él está en estos momentos en terapia intensiva, Sí, ¿no? está en terapia intensiva del hospital. El tiempo exacto no lo podemos estimar, ¿sí? Eso depende de cómo él responda al tratamiento que se está haciendo, a todas las medidas que se están tomando. Eso ya podríamos decir depende de él, ¿sí? Más que... ¿Qué otras patologías presenta el paciente, aparte de las lesiones que sufrió ayer y el hecho de estar anticoagulado? Y perdón, el hecho de estar anticoagulado son para prevenir una ACV, por ejemplo, ese tipo de cosas. Normalmente esos pacientes con ese riesgo toman... la verdad no estoy seguro de eso, pero creo que Sergio tenía algunos problemas cardíacos por lo que estaba anticoagulado. ¿sí? Sí. Les repito, no estoy seguro de que sea así, ¿sí? Sabemos que está anticoagulado y los valores del laboratorio que se han tomado daban alterado a las pruebas de coagulación, ¿sí? Claro. Sí. Entonces hay que tener precaución con eso, ¿sí? Sí. Porque cuando uno somete a cualquier tipo de maniobra, un paciente de estas características puede tener sangrados importantes que pueden ser muy difíciles de controlar. Otras patologías que él presentaba al momento es un hemotórax, que se llama, ¿sí? Eso es la presencia de sangre dentro de los pulmones, ¿sí? Dentro de la cavidad pleural. Que se llama. Sí. También presentaba fracturas múltiples, presentaba fracturas de cráneo, aparte de lo que yo le había explicado del cerebro, y aparte presentaba, también diagnosticado por el servicio de traumatología, una fractura de la escápula, del omóplato y de la clavícula izquierda. Sí, claro. Todo ese conjunto de lesiones, sumado a la gravedad de la lesión cerebral, es lo que le da el... ¿Y cómo sigue ahora? Porque usted nos comentó que bueno, hicieron estas intervenciones, le colocaron este sensor para ver cómo evoluciona la cuestión del edema cerebral. Pero ¿cuáles son los pasos esperables en estas circunstancias? ¿A qué hay que estar atento y cómo creen que se va a desarrollar en las próximas horas la situación? Como le digo, los pasos a seguir son momento a momento. ¿sí? Claro, y dependen de la evolución del paciente, ¿no? Depende de la evolución del paciente. Uno no sabe qué es lo que puede pasar. Sí. Como yo le había explicado en su momento a los allegados a él, no se descarta la posibilidad de una cirugía. Todo depende también de cuáles sean los valores de presión intracraneana que él está manejando. Si siguen normales, que es lo que queremos, puede no llegar a una cirugía, pero si empieza a aumentar la presión y el paciente empieza
a tener un deterioro neurológico más importante, no se descartan maniobras. Esa cirugía consiste en remover parte de los huesos de la cabeza para liberar un poco la presión. Exactamente, hay que sacar una gran parte de los huesos del cráneo para hacer que el cerebro, que está hinchado y que se está apretando contra las estructuras óseas, se expanda y eso, digamos, alivia la presión. Claro, pero es una cirugía riesgosa, como usted decía. Eso ocurre a veces con pacientes que sufren una ACV, por ejemplo, ¿no? Sí, nosotros... Le comento porque recuerdo el caso de Gustavo Cerati, que creo que se le hizo una cirugía de este tipo en su momento. Sí. Eso a veces pasa en los pacientes con ACV, lo hacemos. Nosotros la aplicación más frecuente que tenemos de este tipo de cirugías son exactamente los politraumatismos. Vemos muchos pacientes en moto sin casco. Accidente de moto, el paciente recibe una brutalidad de accidentes. Son cirugías que, agresiones que realiza a físicas. diario el hospital. Sí, son cirugías que el hospital tiene mucha casuística de esto. Claro, ¿sí? claro. Bueno, doctor, le agradecemos muchas gracias, muchas gracias a usted, por los detalles, ¿no? Con respecto a la información. Ahí nos estaba contando el doctor, bueno, los momentos posteriores a lo que fue el accidente que sufrió ayer Sergio Denis, se cayó a la fosa orquestal del Teatro Mercedes Sosa. Su estado de salud es reservado, grave, su vida corre riesgo, lo acaba de decir el doctor, porque hay que evaluar minuto a minuto la evolución del paciente. Vamos a estar en un ratito con nuestros móviles que están desde el Hospital Padilla.